El despertar de la señorita Prim, Natalia San Martín Fenollera. Segunda parte. Es invierno en la estepa rusa. Capítulo 5. La Gaceta de San Irineo ocupaba uno de los escasos edificios del pueblo, si se podía denominar así, a una antigua construcción de piedra y madera de 3 alturas. Era una casa estrecha cuya escalera interior ocupaba casi la mitad de cada planta. Como todos los establecimientos comerciales de la villa, contaba con un cuidado cartel de hierro y un pequeño jardín. Pero todo el mundo en San Irineo coincidía en que lo más valioso de la Gaceta era, sin duda alguna, su directora. La señorita Prim llegó a su cita a primera hora de la tarde, acompañada por una bandeja de pasteles recién hechos. Tras casi 3 meses de estancia, era perfectamente consciente de que el té, café o chocolate, una fina repostería y un buen licor eran elementos imprescindibles en las reuniones sociales de San Irineo. Al principio a mí también me sorprendió un poco, pero he acabado dándome cuenta de que es un elemento de civilización, comentó Herminia Tremont, tras agradecer a la bibliotecaria su detalle gastronómico e invitarla a recorrer las diminutas instalaciones del diario. ¿Civilización? A mí me parece una reliquia del pasado, dijo esta. ¿Quién tiene tiempo hoy en día para estas meriendas nuestras? La directora le mostraba en ese momento la vieja rotativa de hierro con la que se imprimían los 400 ejemplares diarios del periódico. ¡Qué preciosidad! ¿Todavía funciona? Naturalmente que funciona. Es una reliquia del pasado, como usted dice. Pero la civilización lleva implícita en sí misma la idea de memoria. Los salvajes apenas perpetúan más de un puñado de tradiciones. No pueden plasmar por escrito su historia, no tienen vocación de permanencia. Y eso puede aplicarse al té, las galletas de nata y los bizcochos. ¿Y a una conversación? Sí, naturalmente. Los salvajes modernos tenemos también nuestras limitaciones. Ya no encontramos tiempo para sentarnos a una mesa a charlar sobre lo divino y lo humano. Y no solo no encontramos tiempo, sino que tampoco sabemos cómo hacerlo. La señorita Prim examinó con interés un ejemplar del periódico de aquella tarde. Lo que quiere usted decir, Herminia, es que las tradiciones son un muro de contención frente a la degradación y a la incultura. ¿No es cierto?, preguntó. Estoy de acuerdo, pero nunca se me hubiera ocurrido aplicar ese principio a las toneladas de repostería que se consumen en las reuniones de San Irineo. Ambas se echaron a reír mientras cruzaban la puerta del despacho de la directora, separado por un panel de cristal de la minúscula redacción del diario. En la estancia, a 2 pasos de un escritorio abarrotado de libros y papeles, había una mesa de té con un inmaculado mantel y sobre él una bandeja de dulces, una jarra de café, una lechera con nata y una fuente de frutas. Es usted una mujer extremadamente civilizada, dijo la bibliotecaria con una sonrisa. Dígame, ¿de qué escriben aquí? ¿Hay noticias en San Irineo? ¿O tal vez las inventan? Por supuesto que hay noticias en San Irineo, respondió su anfitriona. Donde hay un grupo humano, siempre hay noticias. Otra cosa es que considera uno noticia. ¿Y cuál es el filtro que aplica para determinarlo? Esto es un periódico a la antigua usanza, Prudencia. No solo contamos los pequeños acontecimientos de la comunidad, sino que también los debatimos. ¿Debatir? ¿Quiénes? ¿Y sobre qué? Todos nosotros y sobre cualquier cosa. Sobre política, economía, arte, educación, literatura, religión. ¿Les sorprende?
Mire a su alrededor. Fíjese en su propia vida. Examine sus relaciones. ¿No le parece que la vida es un debate continuo? La señorita Prim se contempló durante un instante en la biblioteca mientras discutía sobre el fragor con el hombre del sillón. A continuación, se visualizó debatiendo sobre el matrimonio con Hortensia Oilet, sobre el feminismo con las damas feministas, sobre educación con la madre de su jefe, sobre cuentos de hadas con los pequeños de la casa. Sí, en cierto modo, la vida era un debate continuo, desde luego que lo era. De vez en cuando, en realidad 1 o 2 veces al mes, organizamos debates públicos en nuestro club socrático y después los publicamos. La bibliotecaria cogió una galleta de nata y la mordisqueó suavemente. ¿Un club socrático? ¿Se refiere a un club de debates? No se puede imaginar el éxito que tiene. Viene gente de todos los alrededores. Otras veces no es un debate en vivo, sino por entregas. Un buen día, alguien publica un artículo, una segunda persona responde, luego escribe un tercero, un cuarto, hasta un quinto, y todos los demás asistimos al duelo de espadas. La señorita Prim preguntó si su jefe participaba en aquellas batallas. Por supuesto que sí, y gana muy a menudo. La bibliotecaria replicó que no le extrañaba en absoluto. Pues dudo mucho que haya utilizado alguna vez toda su artillería contra usted. Verle discutir con Horacio Delas es todo un espectáculo. Horacio es un hombre encantador, dijo la señorita Prim. Celebro mucho que lo haya advertido. La bibliotecaria observó a su anfitriona con interés. La directora de la Gaceta de San Ireneo tenía ese encanto indefinible de las personas que callan más de lo que dicen. La señorita Prim había tenido siempre la sensación de que ese tipo de personas contaba con una importante ventaja sobre los demás. Jamás decían inconveniencias, no se les ocurrían ridiculeces, nunca tenían que arrepentirse de sus palabras o matizar sus comentarios. Ella siempre había tratado de comportarse así. Había intentado no decir nada que pudiese dañar a otra persona o a sí misma, pero no era fácil conseguirlo. Herminia Tremont, sin embargo, dominaba aquel arte. Aunque le pesase, la bibliotecaria podía comprender ahora el atractivo del que había hablado el hombre del sillón. Me preocupan las niñas, dijo de pronto al recordar un asunto del que quería hablar desde hacía tiempo. La directora del periódico la miró asombrada. ¿A qué se refiere? Me refiero a su educación. No hablo de sus creencias. Eso es un tema demasiado extraordinario como para preocuparme. Hablo de la delicadeza. ¿Cree acaso que no están siendo criadas con delicadeza? Su tío es un caballero, un hombre maravillosamente sensible y cortés. Puedo dar fe de ello. La señorita Prim sintió un malestar en el estómago que le hizo preguntarse si los pasteles estarían en buenas condiciones. No dudo de que sea extremadamente sensible y sumamente cortés, pero usted lo ha dicho, es un hombre. Está rodeando a esas niñas únicamente de clásicos griegos y latinos, de literatura medieval y poesía renacentista, de pintura y escultura barroca. Tiene gracia que diga usted eso, porque él detesta el barroco. Dicho esto, a mí me parece fantástico, dijo Herminia Tremont mientras se servía un poco de fruta. La señorita Prim hizo un esfuerzo por buscar las palabras adecuadas. Si hubiera sido una de esas personas que callan más de lo que hablan, las habría encontrado, pero no lo era. Y como no lo era, probablemente la mejor opción fuera ser directa.
No he visto ni rastro de mujercitas en la casa. Su anfitriona la contempló con sorpresa. ¿Mujercitas? Mujercitas. Pero eso es imposible, no puedo creerlo. La bibliotecaria sonrió aliviada. Por un momento había temido que Herminia Tremont perteneciese a ese grupo de almas toscas incapaces de comprender el valor radical de una vieja edición de Mujercitas en un plan de educación. Tiene que ser un error, Prudencia. Probablemente haya una biblioteca para las niñas. No puedo creer que no haya caído en eso. Por lo que sé, Exky ya ha leído a Jane Austen. Cierto, pero Jane Austen es Jane Austen. Ni siquiera él puede ignorarla. Es demasiado importante para olvidarla. Pero debo decir que la única vez que le he oído hablar sobre Jane Austen fue para criticar a Darcy. La directora del periódico se sirvió una taza de chocolate y ofreció otra a la señorita Prim. Todos los hombres que conozco critican a Darcy. Lo consideran molesto e impertinente. ¿Por qué?, preguntó la bibliotecaria intrigada. Supongo que son conscientes de que pierden brillo de forma abrumadora cuando se los compara con él. La señorita Prim guardó silencio mientras rememoraba cierta discusión en la cocina. Tendremos que hablar de esto con él, dijo su anfitriona. Desde mi humilde punto de vista, lo de Mujercitas es lo más grave, insistió la bibliotecaria. Siempre he pensado que la infancia de una niña sin ese libro debe ser como un páramo. Yo también lo creo. Ambas permanecieron calladas. Una de las redactoras del periódico llamó a la puerta. Herminia Tremont le dio unas instrucciones breves y precisas antes de volver a cerrar y sentarse de nuevo con su invitada. Déjeme decirle algo, Prudencia. Esas niñas están extraordinariamente educadas. Tienen una formación única. Quisiera dejarlo claro en honor a la verdad. La señorita Prim acercó su silla a la mesa y habló con decisión. Ninguna formación está completa si falta ese trocito de Concord. Ya sé que su valor literario no es comparable al de otras muchas obras. No se trata de eso, ambas lo sabemos. Se trata de belleza, de delicadeza, de seguridad. Cuando se hagan mayores y la vida las golpee, y tenga por seguro que la vida las golpeará, siempre podrán volver la vista atrás y refugiarse unas horas en esa vieja historia sentimental. Llegarán cansadas del trabajo, agobiadas por el tráfico, doloridas por la tensión y los problemas, y allí, en el fondo de sus cerebros, encontrarán una puerta que les permitirá trasladarse al viejo salón de Orchard House, con su trascendentalismo puritano y dulzón, su piano, su alegre chimenea y su bendito árbol de Navidad. Yo siempre quise ser como Jo March, murmuró con nostalgia Herminia Tremont. Pues es mejor que no le diga quién quise ser yo. ¿Por qué? Porque demuestra la clase de infancia que tuve. Vamos, Prudencia, ¿me? No. ¿A mí? No. ¿La pobre Beth? No. ¿No será la tía March? No. La tía March no. La señora March. ¿La señora March? ¿De verdad? ¿Por qué? La señorita Prim reflexionó un momento sobre el porqué. Tenía que ver con el carácter de su propia madre, una mujer sensitiva y artística, pero en modo alguno
parecida a la progenitora de las March. No había en ella ni rastro de aquella mujer sólida y fuerte, pero también dulce y comprensiva, que encerraban las páginas del libro. La bibliotecaria había pensado muchas veces que si hubiese tenido que elegir un adjetivo para describir a su madre, este habría sido consolable. ¿Consolable? Mi madre siempre ha sido un personaje eminentemente dramático. Pertenece a esa clase de mujeres que exigen apoyo incluso cuando la desgracia no se abate sobre ellas, sino sobre los demás. Cuando mi padre perdió su trabajo hace unos años, la que se encerró durante días a llorar y lamentarse fue ella. Él se quedó solo en el salón, callado y cabizbajo. Cuando perdí la beca de la universidad, pasó 2 semanas sin sentarse a la mesa. Ocurrió lo mismo cuando mi hermana mayor fue abandonada por su marido. Virginia no pudo llorar, porque a su lado había una mujer vestida de saco y ceniza que no cesaba de lamentarse por su suerte. Herminia Tremont puso sus manos sobre las de la señorita Prim. Lo siento mucho, Prudencia, pero ¿por qué la señora March? ¿No habría sido más lógico identificarse con una de sus hijas? La señorita Prim apretó las manos de su anfitriona. Siempre he sido una mujer realista, Herminia, y las mujeres realistas fueron antes niñas realistas. Era bastante pequeña cuando leí el libro. Entonces no me gustaba mi madre, pero sabía que tenía una madre. No podía fingir que no la tenía. Lo que sí podía hacer era imaginar la clase de madre que sería yo cuando me hiciese mayor. Y esa madre era la querida Marnie March. La directora del periódico de San Ireneo se puso en pie. Se acercó a una de las estanterías de su despacho y sacó un pequeño libro marrón con el título grabado en dorado. Tengo el convencimiento de que tiene que haber alguna explicación razonable para todo esto, suspiró. Sí que la hay, respondió la señorita Prim. No existe ninguna mujer en la casa, ninguna en absoluto. Tras meditar un momento, Herminia Tremont se acercó a la bibliotecaria y le tendió con decisión el libro, una edición de Mujercitas de 1893. ¿Dice usted que no existe ninguna mujer en la casa? Ya lo creo que existe, Prudencia. Ahora sí existe. La señorita Prim acababa de dejar a Herminia Tremont en el periódico cuando escuchó una voz agradable y familiar a sus espaldas. Prudencia, hace días que quería llamarla. ¿Cómo está? Por increíble que pueda parecer en un lugar tan pequeño como este, le he perdido completamente la pista. La bibliotecaria se volvió y se encontró con la sonrisa de Horacio Delas. Arropado con una bufanda roja y un desgastado abrigo azul marino, llevaba los brazos repletos de paquetes. Esperaba que me besase la mano, Horacio, pero veo que es un imposible, bromeó ella. Él se inclinó cortésmente y después señaló los paquetes con un gesto. Nada me gustaría más, querida. Lo haría si no estuviese apabullado por esta infernal tarea. ¿Tarea? ¿Cómo llamaría a la labor de comprar objetos inútiles para 15 niños y una docena de adultos? La bibliotecaria sonrió. Le gustaba aquel hombre. Había algo en sus modales, algo cálido y confortable que la hacía sentirse a sus anchas. Tal vez arte. ¿Arte? Espere a ver el suyo antes de ser tan generosa. ¿Pero es posible que me haya comprado un regalo a mí también?
dijo ella conmovida. Naturalmente que le he comprado un regalo. No esperaría usted que llegase la Navidad y la dejásemos abandonada como a una criatura que se ha portado mal. No debe sorprenderse si recibe varios obsequios estas fiestas. Me consta que se ha hecho usted muy popular en esta extraña colonia nuestra. La señorita Prim se estremeció, más de satisfacción que de frío, bajo su suave abrigo de cachemira. Discúlpeme, Prudencia, soy un verdadero canalla al tenerla parada en la calle con esta temperatura. ¿Me acompaña a la librería? Tengo que comprar algo para ese anciano benedictino que se esconde de nosotros en su celda. La señorita Prim se mostró encantada ante la perspectiva de disfrutar de un rato de compras. Las calles de San Ireneo mostraban ya la iluminación de Navidad. Escaparates adornados con guirnaldas de brezo y acebo, velas encendidas, escenas del nacimiento y flores de Pascua, animaban a los viandantes a curiosear en las tiendas en busca de regalos. Dentro, los comerciantes ofrecían a los compradores tazas de té y chocolate caliente, galletas, puñuelos y pequeños pasteles cubiertos de azúcar impalpable a modo de nieve. ¿Qué piensa comprarle?, preguntó la bibliotecaria cuando entraron en el establecimiento. Soy un viejo sentimental, ¿sabe?, suspiró su amigo. El otro día fui a verle a la abadía y estuvimos hablando de la infancia. Me habló de sus tiempos escolares, de la ternura de su madre, del catecismo. ¿Va a comprarle un catecismo? Imagino que el de Trento, naturalmente. Le interrumpió ella con una sonrisa. En lugar de contestar, Horacio Delas se acercó a una estantería y cogió un pequeño libro rojizo con las tapas muy desgastadas. La bibliotecaria se fijó en el lomo. ¿El Abate Fleury? El Catecismo Histórico, una primera edición de 1683, una joya. Ya lo creo, dijo una voz dulce y educada a espaldas de ambos. No te imaginas lo que me ha costado conseguirla. Ha llegado esta misma mañana de Edimburgo. La señorita Prim se dio vuelta y descubrió a una mujer de aspecto severo, delgadez extrema y ojos maliciosos e inteligentes. Usted debe ser nuestra famosa Prudencia Prim. Permítame que me presente. Soy Virginia Pyle, la librera de San Ireneo. Encantada de conocerla, señora Pyle, respondió la bibliotecaria tendiéndole la mano. Llámeme Virginia, todo el mundo me llama así. Debería usted saber, Prudencia, que está hablando con la mujer más poderosa del pueblo, murmuró Horacio Delas. La dueña de la librería se echó a reír y la señorita Prim se percató de lo limpia y cristalina que era su voz. Tonterías, Horacio. Todo el mundo sabe que la mujer más poderosa de este pueblo es Herminia. No se mueve una hoja en San Ireneo sin que ella lo sepa. Es posible, pero todas las hojas que se mueven en esta villa pertenecen a alguno de tus libros, puntualizó él con afecto. Virginia Pyle volvió a reírse alegremente. Tiene una hermosa librería, dijo la bibliotecaria tras echar un vistazo a las viejas estanterías de madera pintadas de azul, las desvencijadas mesas repletas de libros e inscripciones hechas a navaja, las lámparas de estudio distribuidas por los rincones del establecimiento y el antiguo samovar de plata junto al mostrador. Gracias, yo también lo creo. ¿Les apetece una taza de té?, preguntó la librera. Mientras ésta preparaba la infusión, la señorita Prim aspiró hondo y preguntó: ¿Krasnodar? Virginia Pyle levantó la vista y la miró con curiosidad. Veo que tiene usted buen olfato. Recolectado, secado y envasado directamente para mí.
Tengo buenos amigos en la vieja Rusia. ¿En Sochi? Exactamente. Sabrá cómo se elabora, ¿verdad? La bibliotecaria asintió sonriendo mientras disfrutaba del intenso olor del té que se esparcía por la habitación. Después de tomar asiento en torno a una pequeña mesa detrás del mostrador, admiró con placer el viejo servicio de Meysén y las cucharillas de plata armoniosamente desparejadas y pensó que para una mujer como ella, aquello era muy parecido a la gloria. Me temo que son ustedes demasiado exquisitas para mí, suspiró Horacio Delas. Ilustren a un pobre caballero que lleva bebiendo té a granel toda su vida. Por lo que sé, en Sochi se toman solo las 3 hojas superiores de la planta y al resto se desecha. Es el secreto de su sabor, explicó la señorita Prim. Eso y que solo se cultiva de mayo a septiembre. El clima hace el resto, añadió la propietaria de la librería. Horacio Delas bebió un sorbo y alabó calurosamente la calidad de la infusión. A continuación, señaló el antiguo catecismo. ¿Te ha costado mucho conseguirlo? Para él, nada es mucho, respondió la librera con sencillez. La bibliotecaria, que se había entretenido hojeando una colección de cuentos infantiles troquelados, se volvió a preguntar: ¿qué tiene ese monje de particular? ¿Por qué es tan popular? La dueña de la librería miró a su amigo en muda interrogación. ¿No lo conoce? Él negó con la cabeza. Entonces Virginia Pyle bajó la vista y jugueteó con la tapa del samovar antes de decidirse a contestar. La respuesta más evidente es que él, junto al hombre que la emplea a usted, fundó esta colonia. ¿Y la menos evidente? La menos evidente es que es el único hombre que conozco que tiene un pie en este mundo y otro en el otro. La señorita Prim se sobresaltó. ¿Quiere decir que está muriéndose? ¿Morirse? Virginia Pyle volvió a soltar otra de sus cristalinas carcajadas. No, espero que no. ¿Por qué se le ha ocurrido esa idea? A ver cómo se lo explicamos sin escandalizar la prudencia, intervino Horacio Delas. Lo que quiere decir Virginia es que en este monje benedictino se ha hecho realidad el viejo mito platónico de la caverna. Él es el audaz prisionero liberado de la cueva que regresa al desolado mundo de las sombras, junto a todos nosotros, después de haber visto el mundo real. La librera de San Irineo miró a la señorita Prim y le dijo en voz baja: Horacio lo dice todo de un modo muy poético, Prudencia, pero se trata de algo tan sencillo como esto. Nuestro querido Pater es un hombre capaz de ver lo que los demás no podemos ver. Al escuchar estas palabras, la bibliotecaria sintió una oleada de cansina e indignación. Ver lo que los demás no pueden ver. En aquel pueblo, era imposible no percatarse de ello, habitaban más excéntricos de lo que era posible imaginar. La señorita Prim desconfiaba por principio de la gente que afirmaba ver cosas invisibles. En el mundo que ella conocía, un mundo seguro, limpio y confortable, las cosas invisibles eran cosas invisibles. Si no se veían, no existían. Desde luego que no tenía nada que objetar a esa clase de muletas que hacen la vida más llevadera. Las filosofías y las creencias espirituales, los cuentos que narran a los niños, las emociones, los sentimientos, las sensaciones, pero siempre que estuviese bien claro que aquellas realidades no existían. O si lo hacían, era únicamente en la mente o en el corazón de quien las experimentaba.
En el mundo real, tal y como ella lo concebía, todo era susceptible de plasmarse o registrarse de algún modo, ya fuese a través de la poesía o del arte, de la literatura o de la música. Todo debía tener una traducción en el mundo visible. Las cosas invisibles, repitió para sí, solo existen en la imaginación. Y entonces, casi como en un destello, pensó en oscuros y enigmáticos espejos. ¿Quiere decir que es un místico?, preguntó con frialdad. Si lo es demasiado humilde para reconocerlo, dijo Horacio Delas mientras rogaba con una mirada a la dueña de la librería que volviese a hacer uso del samovar y llenase su taza. Pero hay que decir que de existir algo, y se lo dice un escéptico, él tiene una extraña familiaridad con ello, sea lo que sea. La señorita Prim sonrió con suficiencia. ¿Y por qué deduce usted eso? ¿Es algo en su mirada? ¿Hay un aura alrededor de su figura? No es tanto lo que uno ve en su mirada, intervino suavemente Virginia, como lo que él ve en la mirada de los demás. ¿Quieren decir que adivina lo que uno piensa?, preguntó la bibliotecaria con un mohín de ironía. Queremos decir que sabe lo que uno es. La señorita Prim se sintió repentinamente incómoda. La idea de un anciano que se conduce por el mundo adivinando lo que los demás son le parecía inquietante, y no solo inquietante, sino también inadecuado. Era un modo sutil y misterioso de atentar contra la intimidad de una, en el mejor de los casos, o una forma burda de engañar en el peor. De un modo u otro, había algo incorrecto en aquello, incorrecto y desagradablemente morboso. La señorita Prim se negaba en redondo a ser adivinada en su esencia. Se negaba por principio y también por final. Y yo que creía que era usted un hombre científico, dijo con gesto de pesar. Ah, ¿pero no lo soy?, contestó su amigo, fingidamente asombrado. No puede serlo y creer al mismo tiempo que ese hombre adivina cosas. Naturalmente que no puedo. Pero yo no he dicho eso, solo he dicho que ese hombre, como usted lo llama, sabe cosas. Virginia Pyle comenzó a retirar en silencio el servicio de té. ¿Y no es lo mismo, acaso?, insistió la señorita Prim. Desde luego que no es lo mismo. La desafío a que se acerque un día a hablar con él. No pienso hacerlo, gracias. ¿Por qué? ¿Es que tiene miedo? La bibliotecaria hizo una mueca de displicencia. ¿Miedo a un pobre monje nonagenario? Horacio miró a la propietaria de la librería antes de contestar. Dígame una cosa, Prudencia. ¿Hay algún agujero negro en esa joven vida suya? ¿Algo con lo que deba vivir y de lo que querría deshacerse? ¿Una mancha en su conciencia? ¿Un temor sin resolver? ¿Un rumor de desesperación? «¿Y que se lo hubiese?», respondió la bibliotecaria con la barbilla levantada. «Todo el mundo tiene no uno, sino muchos». «Tiene usted razón, todo el mundo los tiene, pero lo que yo trato de decirle es que él los conoce. Conoce lo que hay en las conciencias, lee en ellas como en un libro abierto». «Eso es imposible». «No tiene más que ir a verlo. Tal vez no le diga nada revelador, no lo hace siempre. Pero lo que le diga, sea lo que sea, dará en el blanco, se lo aseguro». Tras pagar el libro y agradecer a la dueña de la librería el té y la conversación, ambos salieron del establecimiento a la noche fría e iluminada de San Irineo. Sigo insistiendo en que me sorprende oír eso de un hombre que no se caracteriza por ser crédulo precisamente, dijo la señorita Prim. Horacio Delas, cargado con un paquete más, el catecismo del abad Fleury, sonrió a la bibliotecaria con afabilidad. Ese es precisamente el quid de la cuestión, Prudencia. El mío no es un escepticismo al modo pirrónico, sino científico. Acepto todo presupuesto que cuente con una evidencia empírica que lo respalde. ¿Así?, respondió la bibliotecaria.
¿Y hay una evidencia empírica que respalde esa facultad a la que usted alude y según la cual ese anciano monje sabe lo que uno es? Su acompañante se detuvo para mirarla a los ojos. ¿Que si la hay? Por supuesto que la hay. ¿Y cuál es, si puede saberse? La señorita Prim adivinó lo que Horacio de las iba a decir exactamente un segundo antes de que éste lo dijese. Los agujeros negros de mi propia vida, naturalmente.